Hoy vas a conocer el Castillo de San Felipe. El Castillo de San Felipe se encuentra en el Ayuntamiento de Ferrol, en la margen derecha de la ría. Y declarado Bien de Interés Cultural desde el año 1994, impresiona a los visitantes tanto por su arquitectura como por las magníficas vistas de la ría desde su ubicación. Para llegar al Castillo de San Felipe, primero tienes que llegar a Ferrol, y puedes hacerlo en coche por la autovía AG64, que viene desde Vilalba y enlaza con la autovía del Cantábrico A8 y la A6 a Madrid. También por la autopista del Atlántico, que cruza toda Galicia hasta la frontera con Portugal. También puedes llegar en autobús con las compañías Alsa, Arriba y Monbús, en tren y en barco. Desde Ferrol, la carretera hasta el Castillo de San Felipe es en ocasiones muy estrecha y hay que ir con cuidado. Desde La Malata solo tienes que seguir las indicaciones hacia Cabana, Agraña y San Felipe. Todos estos lugares merecen una parada. Si no vienes en tu propio coche, siempre puedes contratar un taxi. Siempre dejo información de interés en la descripción del vídeo. En el siglo XVI, el Castillo de San Felipe tuvo su origen debido a la importancia estratégica del puerto de Ferrol, que surgió con el descubrimiento y colonización de América, así como las disputas por el control del Atlántico. La necesidad de resguardar y abastecer las flotas de los reyes de la Casa de Austria motivó la construcción de fortificaciones en la desembocadura de la ría, enfrentando constantes amenazas por mar y tierra. Iniciada en 1589 por orden de Felipe II, la edificación del Castillo de San Felipe, nombrado en honor al santo patrono del monarca, marcó el comienzo de un sistema defensivo. En la misma época se erigieron dos castillos más, Nuestra Señora de la Palma al este y San Martín al oeste. Este último fue dedicado a Martín de Padilla, noble y marino español al servicio de Felipe II. Aunque solo quedan ruinas del Castillo de San Martín, en su momento, la disposición estratégica de estos tres castillos formaba un triángulo defensivo que protegía las instalaciones militares de posibles ataques enemigos, con la capacidad de bloquear el acceso a la ría mediante una cadena tendida entre San Felipe y San Martín. Según se dice, el almirante Pitt expresó que si Gran Bretaña tuviera una ría como la de Ferrol, protegería sus costas con una muralla de plata. En 1693, durante el ataque del almirante Henri d'Escoubleau de Sourdis a la base naval de Ferrol, las fortificaciones demostraron su valía estratégica al repeler con facilidad las fuerzas francesas, sirviendo como elemento disuasorio efectivo. Durante el asalto inglés a Ferrol, el 26 de agosto de 1800, liderado por el general Pulteney, el Castillo de San Felipe desempeñó un papel crucial. Las tropas británicas desembarcaron en las playas de Doniños y San Jorge con la intención de destruir el arsenal naval, pero fueron rechazadas en varios intentos. Finalmente se retiraron a los Altos de Brión, donde se selló la victoria española. Anualmente se recrea esta batalla, conocida como la Batalla de Brión, con la participación de la comunidad local como parte de un proyecto europeo para preservar el patrimonio militar. La estructura que se conserva hoy en día data del siglo XVIII, cuando fue reformada. Las principales obras del castillo se completaron en 1775. San Felipe se consideraba un ejemplo de batería abaluartada.
Este diseño incluía una zona con baterías de cañones apuntando al mar, así como baluartes o muros salientes para proteger los flancos de los ataques terrestres. La entrada al castillo es gratuita, pero del 15 de julio al 10 de septiembre puedes contratar visitas con guías oficiales de la Xunta de Galicia. Dejo información al respecto en la descripción. Por todo el recorrido hay carteles informativos y también una exposición. También, en verano, puedes contratar cruceros por la ría de Ferrol de 1 hora de duración y desde 8 euros. Más información abajo en la descripción.